todos mis apreciados oyentes de su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. También bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que sea nuestro director. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Hoy tenemos el placer de tener acá nuevamente en la cabina de grabación de la 103.3 FM Estéreo a nuestro hermano, amigo y muy querido Miguel Rivas, que pues ya ha participado en oportunidades anteriores en Tu Nombre Comenzamos. Así que sin más preámbulo ni presentaciones, amigo mío, el micrófono es suyo. Muy buenos días, queridos oyentes, que la paz de Dios sea con todos ustedes y que en este momento nos ayude a seguir estudiando estas lecciones del repaso de la lección, que son interesantes, donde vamos a hablar un tema bastante llamativo y que es el fundamento de la existencia del hombre y de la humanidad y de las cosas que nosotros podemos ver y palpar. Entonces te invitamos siempre a permanecer en sintonía de esta emisora en este estudio de este folleto maravilloso que Richard nos va a comentar más adelante de qué se trata y cómo vamos a estar nosotros estudiando estas maravillosas lecciones. También te invitamos a que puedas no solamente escucharnos usted, sino también a aquellas personas que son amigas suyas, familiares, que usted se tome un momento para decirle, mira, ya inició la programación de En tu nombre comenzamos, están estudiando unas nuevas lecciones referente a algo que nos va a comentar Richard. Y entonces es bueno que te conectes, hagamos también nuestra parte misionera realizando eso con nuestros amigos, nuestros familiares y sigamos adelante creciendo en el conocimiento de Dios. Y recuerda esto, la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que usted se quede en un conocimiento a medias, ni sea alguien que se sienta satisfecho con lo que ya sabe. No, Dios quiere que usted tenga el completo conocimiento de la verdad, y para esto nosotros nos dedicamos a estudiar estas lecciones tan importantes, a estudiar la Biblia, a analizarla, a comentarla, a tener esta emisora con estas programaciones especiales para que el pueblo de Dios, como dice nuestro amigo y hermano Richard, esforzado y valiente, el pueblo de Dios esforzado y valiente termine la carrera que nos hemos propuesto como siervos de Cristo, siervos y obedientes a sus mandamientos. Así es, Miguel, un placer tenerte acá nuevamente, para mí es una alegría enorme este hecho. Así que quiero pedirte el honor, Miguel, de que tengas la palabra de oración para que nuestro Dios grande, todopoderoso, el creador de todo, pues, sea quien tenga el control del programa hoy. Amén, vamos a tener una palabra de oración entonces para iniciar. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor e infinita misericordia. Pedimos, Señor, en esta oportunidad que tu bondad sea con nosotros, que nos sigas transformando, que nos sigas guiando, que nos sigas ayudando en cada momento. Y ahora que vamos a estudiar nuevamente tu santa palabra, pedimos que el Espíritu Santo se haga presente y nos dé el correcto entendimiento, la correcta interpretación y sabiduría. Todas las personas que están escuchando, Señor, esta emisora, este programa, que también la verdad tenga una cabida en sus corazones y que el Espíritu Santo pueda realizar la obra de transformación que bien todos nosotros sabemos que esa obra nos va a ayudar para la vida eterna. Gracias te damos en todo, Señor, y perdona nuestros pecados en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en tu nombre comenzamos.
y apreciado oyente, hoy comenzamos, como bien se lo hizo saber mi amigo Miguel Rivas, comenzamos un nuevo folleto de repaso de la lección, titulado El Génesis. Y pues obviamente tendremos aquí 13 lecciones muy interesantes. La primera lección, la lección del día de hoy, es la creación, pero en las próximas semanas estaremos hablando de la caída de Caín, ¿verdad? Y su legado y el diluvio. Así que estén muy atentos a las próximas programaciones, no se pierdan. En Tu Nombre Comenzamos los días lunes y los días viernes, ¿ok? Muy bien, hermano Miguel Rivas, ¿qué nos puede decir usted, nosotros acá como una introducción al tema de hoy, al tema de el Génesis, la creación? Bueno, primeramente Génesis significa el principio. Ahí está el origen, por eso le había comentado, vamos a hablar sobre el origen de la humanidad, de nuestra existencia y de todas aquellas cosas que nosotros podemos ver, escuchar, sentir y palpar. Cuando nosotros estamos hablando de creación, nosotros lo primero que pensamos es como un mundo. Pensamos un mundo y a Dios rodeando el mundo con sus manos y ejerciendo su poder creador. Cuando nosotros hablamos de creación, estamos hablando no de algo que se hace al azar, sino algo que es hecho con un propósito, algo que ha sido planificado, que fue discutido, que fue aceptado. Cuando hablamos de creación, nosotros pensamos de las manos de Dios formando un muñeco de barro y dándole vida. Hablamos de gran cantidad de diversidad de animales, de géneros, de especies. Y cuando hablamos de creación, muchas personas tienen allí lo que es el gran libro de Dios, donde podemos aprender grandes cosas y son prácticamente casi que infinitas como nuestro Creador. De la creación, la humanidad es donde ha aprendido muchas cosas que ha implementado en la tecnología actual. Cuando nosotros vemos los aviones, no es algo que ha creado el hombre, sino es una copia de la creación de Dios. El hombre ha estudiado la creación y ha descubierto las leyes que rigen la creación, la ley de la gravedad, la ley de los campos magnéticos, y gran cantidad de leyes que Dios ha formado. Y cuando vemos todo eso, podemos decir, como uno de los grandes conocedores de la Tierra, Albert Einstein, dijo: esto es imposible que haya sido creado o haya sido hecho de la nada. Tiene que haber una mente creadora, tiene que haber una mente intelectual, una mente superior, que todo esto lo mantiene en orden. Y la Biblia, cuando hablamos de creación, nos presenta un Dios todopoderoso que dice algo importantísimo. Dice: Él saca a todas las estrellas de su depósito y las coloca en los cielos, y todas son sustentadas por la gran palabra de su poder. Cuando hablamos de creación, Richard, realmente estamos hablando en un contexto infinito, como el creador de ella misma, algo que es tan grande que ni siquiera podemos medir, no podemos cuantificar. El universo, los científicos dicen que es infinito, porque no puede ver lo gran, vasto y abarcante, no pueden medir el final del universo. Sin embargo, sabemos que el universo es algo pequeño para Dios. Dios creó el universo. Y algo que me llama la atención de la creación es que cuando nosotros nos dicen: créanos algo nuevo, ¿qué pensamos? O por ejemplo, Richard, yo te digo: mira, Richard, en este momento hazte una imagen de un animal. ¿Qué le pondrías a un animal como una nueva especie? ¿Qué dirías tú? Oye, sería algo para nuestra mente finita, humana, ¿verdad? Sería algo como, ya uno no sabría qué más crear, porque hay tanta diversidad, tanta variedad, tanta especie. Y no solamente en los animales, Miguel, sino que tú observas cada hoja de cada árbol y todas son diferentes. Uh-huh. Y no solamente que son diferentes, sino colores también diferentes, dependiendo de la época de la estación del año. O sea, que esto es impresionante. Decir al ser humano: oye, crea algo que no haya creado Dios.
es como pedirnos un imposible. Ujú. Porque cuando nosotros creamos algo o decimos crear algo, lo hacemos realmente es copiando algo que ya existe. Si Richard tratara de crear un animal, seguramente le pondría alas, pero las alas ya existen. O le pondría patas, pero eso ya existe. No hay nada nuevo. Sin embargo, en la mente de Dios, cuando no existía absolutamente nada, cuando todo era un vacío, todo era pura inexistencia, no había nada, pero nada de nada, Dios creó diferentes formas de vida. Impresionante que a uno lo hizo una bestia llena de pelo, un león podríamos decir, creó un león, pero otra hizo completamente diferente, que no tiene nada que ver con el león, creó una serpiente, una especie con otra, tienen rasgos distintivos grandes. Cuando vemos, como dice Richard, en la parte de la vegetación, todo es diferente. Y sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que lo que nosotros vemos en esta tierra es una pequeña porción de todo lo que Dios ha creado. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido el pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para todos sus hijos. Así que ni siquiera, por más que imagines, podrás llegar a los talones de la creación que ha hecho el Señor. O sea que Dios es el más grande arquitecto, Dios es el más grande creador. Yo siempre digo que Dios tiene los más grandes atributos. No, que esta persona es un artista, Dios es un super mega hiperartista. ¿Ve? ¿A quién se le hubiese ocurrido crear nebulosas, estrellas, constelaciones, galaxias, y dentro de cada una de ellas hacer como una creación más y una creación más? Y si nos vamos al mundo microscópico, ahí existe otro tipo de creación. Todo es diverso, diferente, pero al final todo ha salido de la mano de Dios. Así es, Miguel. Todo ha salido de la mano de Dios. Y como nos dice el versículo para memorizar del repaso de la lección de esta semana titulada La creación. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. El primer versículo de la Biblia, Miguel. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que acá este versículo tan cortico implica una creación tan vasta, Miguel, que como dije anteriormente, la mente finita humana no podría comprender la diversificación en cuanto al cosmos de la creación. Implica este solo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué opinas? Bueno, yo siempre he dicho que mi versículo, y yo soy básico, yo soy muy básico, y yo siempre he dicho que mi versículo favorito en la Biblia es el Génesis 1:1. Y la gente dice, pero tan básico, sí, así de básico. Si usted solamente se pone a pensar lo profundo que es ese verso y lo que contiene. Y yo siempre he dicho, cuando usted va a escribir algo, usted va a escribir un libro, va a hacer una carta, lo más difícil de escribir es el inicio y el final. Usted no sabe cómo arrancar, no sabe después cómo terminar, y usted dura mucho tiempo, voy a iniciar. Entonces, para Moisés, al ver escrito eso, en el principio creó los cielos y la tierra, yo considero que tuvo que tener una gran inspiración, y él está dando ahí por sentado a una verdad completamente absoluta. Quiere decir que lo que él va a escribir es un fundamento que no tiene ningún tipo de contradicción ni oposición. Para él Dios es el creador absolutamente de todo, y te voy a escribir de este Dios. Pero cuando nosotros combinamos ese versículo, Génesis 1:1, con el último versículo de la Biblia, Richard, nos dice lo siguiente, el último verso de la Biblia, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Amén. Cuando nosotros leemos eso desde el principio, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Nos está hablando de este Dios creador que ya hemos hablado en muchas oportunidades, es el mismo Jesús, es el mismo Cristo. Todo esto creó cielo y tierra por medio de su gracia para todos nosotros. Sí, yo diría el libro del principio, ¿verdad, Miguel? Y es que el Génesis trata de Jesús. Jesús, nuestro creador. Jesús, nuestro sustentador.
Jesús, nuestro Redentor. El apóstol Juan, que escribió unos 1500 años después de que Moisés redactara el texto del Génesis, se remonta a aquellos tiempos hasta la misma palabra del patriarca y revela a Jesús en el relato de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versos del 1 al 4. ¿Qué te parece, Miguel? Que todo está encajando. Cuando uno está estudiando la Biblia nos muestra las piezas de un mismo rompecabezas. Y cuando nosotros armamos todas esas piezas, vemos la gran e infinita sabiduría del Señor, el Creador. En el principio Cristo creó los cielos y la tierra. Somos obra de sus manos. Pero es interesante que el libro de Génesis en los primeros capítulos nos está hablando de dos ideas fundamentales del Señor Jesucristo. Dos ideas realmente que abarcan lo que es Dios, Creador Todopoderoso, y también cómo abarca Dios con su pueblo, con su criatura. Y es que entonces acá puede surgir una pregunta interesante, Miguel. ¿Qué es esto que escribió Juan allí en el capítulo 1, en sus versos 1 al 4 que leí anteriormente? Y es que en el principio se hicieron todas las cosas, apreciado oyente. Todas las cosas que una vez no existían llegaron a existir por medio de Jesús. Toda la creación, como lo dijo Miguel anteriormente, desde las galaxias que atraviesan el cosmos en asombrosos remolinos de fuegos y la luz, hasta el ADN meticulosamente tejido, misteriosamente enlazado en las células y las ondas cuánticas. Jesús lo creó y lo sostiene todo, como dijiste, Miguel. Y el libro de Génesis es la primera historia de la Biblia acerca de esta creación y de la creación y de la redención de esta creación. Aquí, en este libro, está el único relato oficial del mundo acerca de nuestros orígenes. Y es que la palabra española Génesis deriva del griego Génesis, que significa principio, que a su vez deriva del hebreo Bereshit, en el principio. La primera letra del libro, por ende, la primera palabra de toda la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el versículo para memorizar del repaso de la lección de esta semana. Es que el Génesis nos da el fundamento, la base sobre la que descansan todas las demás escrituras. Debido al principio, es tan primordial para todo lo que viene después. Génesis es probablemente el libro más citado del resto de las escrituras. Y es que todos los otros libros de la Biblia siempre mencionan el Génesis, se van al principio como origen de todas las cosas. Génesis es importante porque es el libro que más que cualquier otra obra, en cualquier parte, nos ayuda a comprender quiénes somos como seres humanos. Una verdad especialmente importante ahora, en una época en la que la humanidad se considera meramente un accidente, una creación fortuita de un universo puramente materialista, o como dijera un físico, los seres humanos somos barro organizado. Sin embargo, el Génesis nos revela nuestro verdadero origen, que somos seres humanos hechos perfectos en un mundo perfecto, a la imagen de Dios y con un propósito. Génesis también explica la caída, Miguel. Es decir, ¿por qué nuestro mundo ya no es perfecto? ¿Y por qué nosotros como seres humanos tampoco lo somos? No obstante, el Génesis también nos consuela con la promesa de salvación de Dios en un mundo que de por sí nos ofrece mucho sufrimiento y muerte. Bueno, nosotros sabemos las historias diversas que en el Génesis se encuentran, ¿verdad? Historias humanas de amor,
como la de Jacob y Raquel, de odio como la de Jacob y Esaú, de nacimientos como la de Isaac, la de Jacob, los hijos de Jacob, de muerte como la de Sara, la de Raquel, la de Jacob, la de Josué, donde hay tanta muerte en esas historias, y de asesinato como Caín, Simeón y Leví. Pero también hay, Miguel, historias de perdón en el Génesis, como la historia de Esaú y de Jacob, la historia de José y sus hermanos. Es decir que también es un manual de instrucciones con lecciones sobre éticas, sobre fe, sobre la esperanza y la promesa de la redención aquí en la tierra. Durante este trimestre, Miguel, no solo leeremos y estudiaremos el libro del Génesis, también disfrutaremos de sus hermosas historias y aprenderemos a caminar mejor con el Señor de la creación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mientras tanto, los desplazamientos geográficos del libro, desde el Edén hasta el Berbel, a la tierra prometida, a Egipto y a la expectativa de la tierra prometida, nos recuerdan nuestros viajes nómadas hacia el cielo y alimentan nuestra esperanza por la verdadera tierra prometida. ¿Qué te parece, Miguel? Eso es bastante interesante, hermano Recha. Es una introducción bastante extensa del tema del libro de Génesis, que embarca tanto que conocer. Sí, señor. Sí, señor. Es que acá Génesis, por lo tanto, en la Biblia, en general comienza con los actos de la creación. Este hecho es importante, Miguel, porque significa que nuestra creación marca el comienzo de la humanidad y la bíblica. Esta verdad también implica que la historia de la creación de Génesis tiene la misma veracidad histórica que otros acontecimientos de la historia humana y bíblica. Los dos pasajes de la creación en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 contienen lecciones sobre Dios y la humanidad. Al estudiar esta semana comprenderemos mejor el profundo significado del sábado, el día de reposo. Reflexionaremos sobre el acto de Dios de crear a los seres humanos del polvo y de su imagen. Quedaremos cautivos por el propósito del árbol del conocimiento, del bien y del mal, y por su conexión con el árbol de la vida. La lección más importante de las historias bíblicas de los comienzos es sobre la gracia. Nuestra existencia es pura y exclusivamente un acto de gracia. Dios creó los cielos y creó la tierra cuando la humanidad aún no estaba presente. Al igual que nuestra creación, nuestra redención es también un regalo de Dios. ¿Y cuán profundo es que ambos conceptos, creación y redención, se encuentren en el mandamiento del sábado, Miguel? ¿Cuán profundo es eso? No solamente encontramos eso en el mandamiento, ¿no? Ya que cuando estudiamos el mandamiento, Dios lo expresó claramente en dos oportunidades. Moisés nos dijo el mandamiento del sábado, y en las dos oportunidades que lo expresó, tenía uno era con el propósito de porque Dios creó, y el otro era con el propósito de porque Dios te salvó. Entonces, en la creación, como dice Richard, se involucra no solamente el poder creador de Dios, sino también se concentra el poder de misericordia, su carácter de amor y la gracia que ha dado a todas sus criaturas. Así es, Miguel. Y es que los dos primeros capítulos de la Biblia contienen la historia de la creación de la humanidad y de su hábitat. Gracias a ello podemos conocer el propósito para el cual, Miguel, fuimos creados. Vivir eternamente felices al lado de nuestro Creador. Pero ¿qué pasa, apreciado oyente? Lamentablemente, este modelo, ¿verdad?, adánico, lamentablemente sabemos que fue interceptado por el enemigo. El enemigo colocó su dardo allí y lamentablemente estos seres cayeron. Estos seres entraron en el pecado y como consecuencia del pecado, entonces esa naturaleza de nosotros, que nosotros teníamos, que era perfecta, se vio afectada.
Y esto es lamentable, ¿verdad, Miguel? Sí, es lamentable, pero Dios es tan poderoso que Él puede ¿cómo se dice? Recuperar lo perdido. Así es. Él puede realmente restituir todo lo que el enemigo ha destruido, y por eso estamos acá, estudiando la palabra del Señor. Así es. Muy bien, ya de regreso por acá, por la radio Viene 103.3 FM, en el repaso de la lección, el folleto llamado El Génesis, con la siguiente parte de este repaso, el Dios de la creación. Hermano Miguel. Estamos hablando del Dios de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo quisiera compartir con ustedes un verso que aparece en el Salmo 100, versículo 1 al versículo 3. Un salmo bastante bonito, muy corto pero preciso y al punto de este tema. Salmo 100, versículo 1 al versículo 3 dice: Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Servid al Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y somos de Él. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Hay un verso también que dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando David está cantando este salmo, está haciendo una invitación a todos los seres humanos, todas las criaturas, para que adoren al Dios de la creación. Dios de la creación porque Él fue quien nos creó. Él fue quien nos hizo. Nosotros somos las ovejas del Señor. Nosotros no existimos en esta tierra por pura casualidad. Nosotros hemos existido en este planeta con un propósito bastante especial. La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. No es cosa cualquiera lo que nos está mencionando la Escritura. Y cuando nosotros vamos un poco más allá y estudiamos el libro de Génesis de una manera más cercana y detallada, nosotros podemos ver dos actitudes o dos principios fundamentales de la creación expresada en el libro de Génesis. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo Génesis capítulo 1 hasta el Génesis capítulo 2 y versículo 3, nosotros ¿qué encontramos? Encontramos puros relatos del poder creador de Dios. Dios hizo con su sola voz todas las cosas. Nosotros vemos un Dios súper, mega, hiper poderoso, que no hay absolutamente nada imposible para Él. Cuando nosotros vemos en cada pasaje del libro de Génesis, capítulo 1, Dios, por ejemplo, el versículo 7 dice: Dios hizo el espacio y separó las aguas que hay encima del espacio y debajo quedó, y de la que había debajo de él. Y así sucedió. Y Dios llamó a ese espacio cielo. Estamos viendo que Dios está formando, con su propio poder está organizando, y al mismo tiempo que está organizando, le está colocando nombre a las cosas. A veces pasa que nosotros hacemos algo, no, yo después lo termino de arreglar, pero Dios no es así. Dios está inmediatamente haciendo, inmediatamente colocando su nombre, o sea, afinando el detalle, porque Él no deja nada para después. Cuando nosotros vemos más adelante, capítulo 1 de Génesis, dice la Biblia, versículo 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que da semilla. Y así sucesivamente vemos que Dios está mandando, está diciendo y se hace. Dios dijo y fue hecho, como dice en el libro de los Salmos. Su gran voz, su poderosa, llenó los cielos de un poder tremendo, estremeció la tierra y produjo lo que no existía, llegó a ser. Así, la voz que nosotros emitimos tiene que alabar a este gran creador que hizo con su gran poder todas las cosas. Entonces, Génesis, en su primera instancia, nos está presentando a Dios como un Dios todopoderoso. Hay personas que creen que Dios hay cosas que no puede hacer. Pero realmente Dios sí lo puede hacer. Hay personas que en algún momento han pensado que es imposible que Dios haya podido crear todas estas cosas en solamente 7 días, es imposible. Pero la Biblia no está hablando de un Dios que se limita o tiene limitaciones, no, Dios
la Biblia nos está hablando de un Dios que no tiene ningún tipo de limitación y que todo es posible para Él. Todas las constelaciones, universo, todo fue hecho por Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero Génesis, Richard, querido oyente, también nos está mostrando una segunda cara de Dios. Me gustaría que me ayudaras allí en la lectura. ¿Cómo no? En Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, en el versículo 8 y el versículo 9. ¿Cómo dice? Muy bien. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que ese contraste que hay de Génesis 2 con Génesis 1. Ahí en Génesis 2 nos está presentando una idea bastante importante que no se encuentra inmersa en Génesis 1, que nos presenta a Dios como un Dios cercano al hombre. Cuando usted ve Génesis 1, por ejemplo, el versículo se dice, después dijo Dios, haya una expansión entre las aguas. Después dijo Dios, descúbrase lo seco, sepárense las aguas. Está diciendo y ejecutando con su gran poder. Pero en Génesis capítulo 2 nosotros nos podemos encontrar ahora, como Richard leyó, Dios el Señor había plantado un jardín. Cuando nosotros hacemos este contraste en el Génesis 1, nosotros vemos Dios creó, y creó Dios, y creó Dios, y creó Dios. Pero en Génesis 2 no dice creó, dice plantó. Es diferente la expresión crear a plantar, porque crear es cuando no existe, lo hace. Pero plantar ahora es dedicar un tiempo. Plantar ahora es utilizar mis manos, utilizar la semilla, venir aquí, abrir el hoyo en la tierra, colocarla, echarle agüita. Plantar dedica algo más que simplemente ejecutar mi poder para que las cosas se hagan. Entonces, cuando nosotros comparamos estas dos cosas, vemos que Génesis nos dice en el capítulo 1, Dios es todopoderoso y todo lo puede. Pero en el capítulo 2, Dios nos dice a nosotros, en medio de su palabra, Dios no solamente se limita en el poder, o solamente se goza en el poder, está en el poder, sino que Dios también se ha hecho cercano al hombre. Ha hecho un huerto, Él mismo plantó con sus manos, y ese es el detalle que nos da a entender que ha hecho un regalo. Dios hizo un regalo para el hombre, estaba preparando con sus manos el primer regalo que le iba a otorgar a su criatura especial. Nos prepara el Señor aquí un hogar, nos moldea tiernamente con sus manos, se preocupa por nuestra felicidad y entonces el Señor nos enseña a vivir. Ese es el Dios cercano que nos está mostrando Génesis 2. Un Dios que realmente se preocupa y está atento a la criatura que Él ha creado. Así es, hermano Miguel. Intensamente, cuando leemos el Génesis y observamos tantas expresiones, Dios creó, Dios hizo y Dios dijo y fue hecho, nosotros apreciamos el gran poder de Dios. Y es allí cuando nos damos cuenta, sí, Dios es grande, es todopoderoso. ¿Cómo puede sostener el universo? Como cuando dijiste, Miguel, que Él saca las estrellas de la caja y la coloca allí en el firmamento. Eso es una creación divina. Solamente Dios podría realizarlo. Pero bien, ya avanzando a la segunda parte del repaso de la lección, llamada la creación. Más claro imposible, una creación perfecta. ¿Y qué nos dice Miguel Génesis capítulo 1, versículo 31? Mira, hablando ahora de la creación, llega a su punto clima en el tema, donde dice lo siguiente: entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
En la parte central de este texto es que Dios ha hecho todo bueno en gran manera. En gran manera, así es. La expresión bueno, amigo Miguel, implica que la creación funcionaba bien, que era perfecta y hermosa y que no había nada malo en ello. Y por supuesto, no había muerte. En aquel momento, Miguel, ¿existía la muerte? No existía nada mal. No existía nada malo. Era hecho bueno en gran manera, como lo leímos anteriormente en Génesis capítulo 1, versículo 31. Nada en el relato nos puede hacer pensar en un proceso de miles o de millones de años, como lo dicen por allí aquellos teólogos sobre la evolución, de que el hombre evolucionó del mono. Y tantas teorías que contradicen la palabra de Dios. Los árboles dan frutos, las aves vuelan, los animales andan. Adán es creado adulto, capaz de hablar y de razonar, como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 19. Y es que al final la creación se nos informa que quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, como lo dice Génesis capítulo 2 versículo 1, 6 días literales, nada más, 6 días, en 6 días Dios creó todo. Allí en lo que estamos hablando de la creación perfecta, que es la lección del día lunes, allí estamos conversando de que realmente Dios hizo todo bueno en gran manera. Y me llama la atención la forma que expresa la traducción, ¿no? Hay una que dice, vio Dios todo lo que había hecho. Pero otra traducción dice, contempló Dios lo que había hecho. Porque la palabra en hebreo que se traduce como vio realmente es contemplar, gozar, ver de una manera grata, oye, con satisfacción. Y entonces cuando Dios termina toda su obra en el sexto día, imagínense un hombre que ha trabajado y ha estado en su faena todo un día y de repente se sienta y dice, me siento completamente satisfecho con todo lo que hice. Y empieza a contemplar, ve cada detalle, cada cosita y dice, no, me quedó perfecto, esto me quedó genial. No había nada malo. Y hay algo interesante allí que habías dicho, Richard, en esta sección, que dice que Dios creó a Adán adulto. Adán no fue un niño, no fue un bebé, Adán y Eva, los únicos seres humanos que no saben lo que es ser un niño. Pero ellos fueron creados adultos con la capacidad de hablar, de entender, o sea que ya tenían algo pregrabado ahí en el disco duro. Así es. Cuando el Señor les hablaba, ellos entendían, ellos sabían ya caminar, ellos no aprendieron a caminar, ellos sabían caminar, moverse, utilizar sus extremidades, y nos muestra a esa perfección que Dios hizo, que ya les colocó la información necesaria para vivir, para interactuar. Y es interesante en esta parte, porque tú habías dicho una parte importante de que hay muchos que piensan que esto fue creado por miles de millones de años a través de un proceso evolutivo. Y hay muchas religiones que a veces creen que Dios no tiene tal poder de crear, que ellos piensan que la ciencia podría tener razón en parte. Sí. Y que la Biblia realmente, cuando dice la Biblia, y Dios hizo en el día sexto, en el día cuarto, día quinto, eso se está refiriendo también a miles de años. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que Dios creó con su inmenso poder y todo fue completamente perfecto. Al finalizar la creación se nos informa que quedaron terminados, dice la Biblia, Génesis 2, versículo 1, ¿cómo dice, Richard? Génesis 2, versículo 1, pero te lo voy a leer hasta el 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Y es que Dios creó el mundo en forma intencional y repentina, como lo dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hubo nada casual, ni azaroso, ni nada de eso. El mundo no surgió por sí solo, sino como resultado de la voluntad de la palabra de Dios. El texto de la creación nos implica que todo se hizo en aquel entonces. Y en el mismo Creador consideró que todo era bueno en gran manera, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y es que el evento en sí, la creación del cielo y la tierra, está implícito allí. Génesis 2:1, que me mandaste a leer, Miguel, declara que el evento terminó. Dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El evento terminó en sí y la creación del cielo y la tierra declara todo esto. Y todo se completó, incluyendo que, hermano Miguel, el sábado. El sábado, en 7 días se hizo todo. Entonces, ¿qué opinan? Y están hablando de 7 días literales. Porque Moisés escribió ahí, el Señor reposó, tiempo pasado. Él vio que todo era bueno, reposó y después habrá continuado con sus labores de Dios, porque yo no creo en un Dios que esté ahí simplemente en un trono, no, Él debe tener labores que nosotros actualmente no vemos, pero Él reposó, pasado, 7 días literales hizo toda esta obra. Pero vamos a hablar después de nuestra pausa musical sobre este tema tan importante, porque aquí en la creación, en el origen, en el principio, se halla algo que mucha gente ha olvidado. El sábado, el día en que Dios terminó la obra creadora. Bueno, hermano Miguel, ¿qué nos puede entonces decir con la siguiente parte del repaso de la lección? Pues sí, estamos hablando de la creación y apareció ahí el sábado. Y esto es interesante porque cuando estamos hablando del sábado, entonces nos pone en nuestros fundamentos de fe. Y fíjense que el sábado está en la creación, es parte del principio, cuando no existía pecado, cuando no existía mal, cuando todo era bello y hermoso y el Señor había dicho todo es bueno en gran manera, apareció el sábado. Y este sábado aparece, como ya lo leíste, Richard, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, vamos a volver a leerlo, dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó en cuanto había hecho de la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. Y el 2 decía, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Quiere decir que el sábado tiene algo especial. A ningún día Dios lo bendijo. Dios bendice el séptimo día porque aconteció algo en el séptimo día. ¿Qué aconteció? Dios pasó ese día completo disfrutando su creación. Amén. Y se disfrutó tanto su creación, cuando dice la Biblia, y contempló Dios, o vio Dios que todo era bueno en gran manera, realmente les estaba gozando el sábado. El sábado fue el día de su contemplación de la creación entera, y cuando terminó este día dijo, realmente todo es bueno en gran manera. Y por eso lo bendijo el día, lo santificó. Cuando encontramos la palabra bendecir y santificar, eso nos está diciendo que el sábado es un día apartado para un uso muy especial, para seguir el ejemplo del Creador. Nosotros los seres humanos somos entonces llamados a esto. Y eso lo podemos corroborar. Cuando estamos leyendo el libro de Éxodo, nosotros podemos encontrar el capítulo 20, versículo 8 en adelante. Encontramos la siguiente acotación. ¿Cómo dice Richard? Muy bien, Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día
y lo santificó. Me gusta la comparación que hace Richard, porque apenas empieza a decir el versículo 8, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó primero. En el libro de Génesis dice, Dios lo bendijo y lo santificó. Y ahora Dios nos está diciendo, ahora tú también acuérdate de hacer eso. O sea, Dios me está diciendo a mí, sigue mi ejemplo, yo lo santifiqué, yo lo guardé, tú también hazlo. Y lo está diciendo en este día, no hagas ningún trabajo, porque yo no hice ningún trabajo, yo contemplé esta creación perfecta. Y termina diciendo de una manera tan bonita, yo te mando esto, es porque yo hice en cielo, tierra, mar y todo lo que en ello hay en 6 días. Sigue mi ejemplo. El mandamiento del sábado es un simple, se puede resumir en estas palabras, Dios diciendo a nosotros, sigue mi ejemplo. Amén. Y no solamente eso, Richard. No solamente el sábado es un día para seguir el ejemplo del Creador, no solamente es un día porque Dios creó, sino que también en el sábado se denota la redención de la humanidad. Y eso lo podemos ver cuando nosotros citamos ahora el libro de Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 12. Dice lo siguiente, guardarás el día sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el 7º día es sábado dedicado, en otras traducciones dice reposo, es reposo dedicado al Señor tu Dios. Ningún trabajo harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que él descanse, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y dice el versículo 15, un sabor diferente que le da a este mandato, dice, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y extendida. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes también el sábado. Amén. No solamente para que recuerdes la creación de Dios, sino que recuerdes también al Dios de la creación, al que nos creó y te ha salvado, te ha redimido, te ha traído de la esclavitud del pecado a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Fíjate aquí, Miguel, ¿qué nos dice Isaías 66, 23? Dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero antes de ese versículo, el versículo 22, dice, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que yo hago y que permanecerán delante de mí, dice el Señor. Ahí se cumplirá esa promesa. Él nos está diciendo no solamente en el principio ni ahora, sino en la tierra nueva. Cuando el Señor recree todas las cosas que se han corrompido por el pecado, cuando el Señor nos dé nuestra herencia, nuestra libertad por fin de esta esclavitud de carne, de pecado, nosotros también el Señor nos está diciendo, vendrás ante mí cada sábado para reconocerme. El mandamiento del sábado es un mandamiento que se atraviesa por todos lados para el cristiano, siempre. Y el Señor lo dijo, mira, yo lo santifiqué. Tú también santifica el día de reposo. No, es algo tremendo que el Señor nos invita a imitar. Buenísimo. Buenísimo. Y ya avanzando a la siguiente parte del repaso de la lección, la creación de la humanidad. La creación de la humanidad, una humanidad perfecta. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. De todos los seres vivos creados, solo el hombre fue hecho a imagen de Dios. La imagen de Dios implica una persona espiritual que nos permite comunicarnos con Dios, una semejanza física con nuestro Creador, la capacidad de razonar y de tomar decisiones morales. Todo esto implica la imagen de Dios. Según Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
cuando él sopló de vida, ahí está hablando del espíritu. Se juntó con la imagen de barro moldeada por la mano de Dios, y allí estamos hablando del cuerpo. Entonces apareció un ser vivo, y entonces en este caso es cuando hablamos del alma. En un segundo acto creativo, Dios lo completó, creando así al ser humano perfecto, varón y hembra, hombre y mujer. La creación de la humanidad es el último acto de la creación de Dios, al menos en el relato del Génesis. Los seres humanos son la culminación de toda la creación terrenal, el propósito para el cual fue hecha la tierra. Y es que si leemos Génesis capítulo 26 al 29, podremos encontrar lo siguiente. Génesis capítulo 1 del 26 al 29. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la conexión que existiría si nosotros hablamos entonces ahora, cuando dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente? ¿Cuál es la conexión entre estos dos textos bíblicos diferentes con respecto al relato de la creación de la humanidad? Es una de las declaraciones más audaces de la Biblia. Esa es la relación. Es que Dios ha creado a los seres humanos a su imagen. Esa es la relación. Solamente los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Ninguna otra cosa fue creado a imagen de Dios. Y ahí vemos algo interesante, Richard, que vamos a aprovechar la oportunidad para comentar. En estos días vino una persona y me dijo: no, yo me imagino a Dios como un gran poder, un ser así, espíritu, así que se discierne, pero no es así. Cuando nosotros estamos hablando de Génesis, el origen de todo, nos está hablando también del origen de la creación del hombre, y nos está mostrando que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Dios no es una persona así como usted se la puede imaginar a veces, que es un espíritu que se discierne sobre el universo, que no tiene forma, que es una materia, algo ahí raro, intocable, inmaterial. No, la Biblia nos está diciendo que Dios también tiene un cuerpo físico. Aunque su cuerpo sea de materia espiritual, es un cuerpo físico, un cuerpo que se puede palpar. Dice la Biblia que el Señor nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Somos tanto en carácter, personalidad, Él nos creó así, pero también en nuestra figura física nos moldeó igual a Él. Yo puedo saber que Dios tiene ojos, tiene boca, tiene una cabeza, tiene pecho, tiene un cuerpo, porque Él me hizo como a su imagen. O sea, yo soy la copia del Creador. Eso es lo que hace al ser humano un ser especial, porque no, de todas las criaturas que Dios había hecho, no había formado a nadie a su imagen y a su semejanza. Todos eran diferentes en figura, pero a Dios se le ocurrió esa gran idea: hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, y así el hombre es como el mini Dios de la creación, el que representa a Dios donde quiera que va. Por eso es que hay un mandamiento que dice: no matarás, porque cuando el hombre mata, dice Moisés, porque recuerda que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Cuando usted mata, usted está prácticamente, de una manera simbólica, ¿no? Está arremetiendo contra la figura de Dios. Y entonces eso no puede ser así. Entonces nosotros tenemos que corregir esa idea que a veces podríamos abrazar. Muchos, incluso hermanos de la iglesia, cuando uno les presenta este concepto, se quedan así como asombrados. ¿Cómo es posible que Dios sea una persona que tiene ojos, boca como yo? Sí, usted es la copia del Creador. Esa fue la gran idea del Señor, hacer un mini Dios, por decirlo así. Por eso es que nos llaman la descendencia también el Señor. Sí. Con más razón nosotros somos los hijos de Dios, los que llevan su imagen, portan su forma física.
Y fíjate que, siguiendo tu orden de ideas, Miguel, no solamente eso, fíjate que Dios interviene por una tercera vez, y esta vez para crear a la mujer del cuerpo del hombre. Y como lo dice Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice, entonces Dios, Jehová Dios, hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de aquella costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó a una mujer y la trajo ante Adán. Interesante, ¿verdad? Luego el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola, ¿qué, Miguel? Una sola carne. Eso, una forma de enfatizar que ella es de la misma naturaleza que el hombre. Esto es interesante, una humanidad perfecta, la creación de la humanidad. Y ya avanzando entonces con la siguiente parte del repaso de la lección titulada El deber de la humanidad. Yo diría acá que más bien los regalos de Dios que le dio al hombre, pero que también en medio de esos regalos que le dio al hombre, le dio un deber que cumplir. Fíjense, hubo 3 regalos que Dios le dio al hombre. 3 regalos. El primero, cuando Dios creó todas estas cosas, le dio el primer regalo al hombre, que fue el jardín del Edén. Dice la Biblia, no es que Dios mandó y existió el jardín. Ay, mira, existe un jardín, Adán, está en tu jardín. No, sino que Dios plantó el jardín. Por eso le decía yo al principio, Él se esmeró en hacer este primer presente para Adán. El segundo, le dio como regalo los alimentos. De todo puedes comer, le dijo el Señor. Y tercero, le dio la mujer. Un regalo para el hombre. Un regalo perfecto. Perfecto. Que satisface todas las necesidades sociales y físicas del ser humano y que lo completa. La ayuda idónea. La ayuda idónea, porque cuando Dios había hecho todo, Él estaba viendo, todo es bueno, pero llegó un momento que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay algo que todavía no que me quedó bien. A Adán le falta su otra mitad. Le falta un complemento, porque Adán era el único de su especie. Ni siquiera Dios iba a llenar ese vacío, sino que Él quería darle un nuevo regalo para que conociera a Adán que Dios es el único que puede llenar el vacío del corazón de la persona. Entonces nosotros vemos estos 3 regalos: el jardín del Edén, el alimento. Dios proporcionó un alimento adecuado a su cuerpo perfecto, aunque añadió unas restricciones que le ayudase a mostrar su lealtad a aquel que le había dado todo. ¿Cuál fue esa restricción? De todo tú puedes comer, dice Génesis 2, versículo 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, entre todos estos regalos, el alimento era el único que tenía una prohibición. El alimento era lo que decía Adán, yo te doy todo, pero hay algo que tú tienes que ahora respetar y tienes que denotar ahora una lealtad hacia mí. Y aquí es donde nosotros vemos el deber de la humanidad para con Dios. Ahí nosotros también lo vemos reflejado en el padre y los hijos. El deber de los hijos es ayudar a sus padres, ¿verdad? Los padres le han otorgado a los hijos de todo tipo de regalo, bien, lo mejor que pueda otorgarle. Pero el hijo también se compromete con un deber a su padre. Cuando su padre necesite ayuda, cuando necesite esto, el hijo tiene que estar allí. Así es. Eso es nuestro deber porque son nuestros padres. Y ahora cuando nos enfatizamos aquí en la persona de Adán, realmente el deber que tenía Adán para con Dios era respetar los mandamientos de Dios y vivir en obediencia a la santa justicia, a la santa ley de Dios que se le estaba colocando en muestra. Y aquí estaba la prueba, el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Hay una pregunta interesante aquí en el repaso de la lección, Miguel. Dice, piensa en todo lo que Dios te dio. ¿Cuáles son tus responsabilidades con lo que recibiste? Es una pregunta interesante porque ahí entra un tema que conocemos como la mayordomía. Así es. Todo lo que Dios me da no es para yo gozármelo. ¡Ay, qué fino! Mira, me lo gozo como yo quiera porque es mío. En una oportunidad una persona me dijo, no, si Dios me lo da, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque Él me lo regaló. No, y no es así. No es así. Dios te regala, Dios te da, pero te exige el uso correcto. Cuando Dios nos ha otorgado riquezas, bienes, familia, Él nos está siendo responsable también sobre esas cosas. A Adán, dice la Biblia, todo le puso debajo de sus pies. Todo se lo otorgó. Todo era para Adán. Todo es tuyo. Para la humanidad, para su mini yo, como podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Pero también le dijo, tú tienes una responsabilidad, porque la Biblia dice, y colocó al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase. Le dio responsabilidades. Debía entonces Adán cuidar el huerto, cuidar la tierra, y les trajo todos los animales. ¿Te das cuenta, Richard, que Dios cuando creaba las cosas decía, hágase la luz, la luz se va a llamar día, uh-huh. Y aquí la oscuridad la llamó noche. Hágaselo, descúbrase lo seco. Bueno, a lo seco lo va a llamar tierra, y a las aguas va a llamar las mares. Y así seguían, y estas se llamarán árboles, tu mata, tu esto, pero a animales no le dijo nada. No, sí, bestias, monstruos marinos. Y después le dice, Adán, colócales tú el nombre. Le dio esa responsabilidad. O sea que con cada regalo de Dios, con cada don que Dios nos otorga, hay una responsabilidad con ello. Por eso nosotros nos constituimos mayordomos, siervos de Dios. Y cuando Él nos da esa responsabilidad, no es para que tú hagas lo que tú quieras, sino para que después se la vuelvas a presentar a Dios con los cuidados correctos que Él espera de nosotros en eso. Así es. Y ya, lamentablemente, llegando a la sección final del repaso de la lección. Y digo lamentablemente, Miguel, porque uno en esta inspiración, con esta creación, el Génesis, uno se inspira tanto y quisiera seguir hablando y hablando, pero se nos va el tiempo. Ya la última parte del repaso de la lección titulada Para estudiar y meditar, puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Si están juntos, no pueden hablar sino únicamente en armonía, sin contradicciones, con diferentes métodos y lenguajes que dan testimonio de las mismas grandes verdades que refleja la Biblia. La ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su investigación no tienen nada que, correctamente comprendido, discrepe con la revelación divina que alumbra la Biblia. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran mutuamente, nos familiarizan con Dios al enseñarnos algo de las leyes por medio de las cuales Él obra. Y hermano Miguel, en un texto titulado El Cristo Triunfante, ¿qué podemos nosotros encontrar con respecto a esto? Eso es escrito por una gran famosa escritora de nuestra iglesia. Dice, cuán hermosa era la tierra cuando salió de las manos de su Creador. Dios presentó delante del universo un mundo en el que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha ni error, defecto ni imperfección. Cada parte de su creación ocupó el lugar que se le asignó, respondiendo de este modo al propósito para el cual fue creada. Dios contempló la obra de sus manos forjadas por Cristo y declaró que todo era bueno en gran manera. El Señor contemplaba un mundo perfecto, sin rastro de pecado ni imperfección. Así es. Sin embargo, Miguel, algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación que el Génesis nos da. Así que en esos esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambas partes, entre la ciencia y la Biblia, se han adaptado interpretaciones de la Escritura que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios.
El hombre en su forma de querer acabar lo que Dios ha creado, de querer dañar, el hombre en su sentido pecaminoso ha logrado esto y se ha creado que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que requieren millones de años para que la Tierra evolucionara a partir del caos, y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos, periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Semejante conclusión es enteramente innecesaria, Miguel. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Y es aquí cuando surgen preguntas interesantes. ¿Qué nos enseña la historia del Génesis sobre la importancia de cuidar y de ser buenos administradores de la tierra? ¿Cómo podemos evitar el peligro de adorar la creación misma en vez de adorar al Creador? Y es acá, apreciado oyente, cuando te puedo citar un versículo bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 25, nos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y fíjense cómo lo dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto nos trae muchas preguntas para reflexionar, Miguel. Muchas preguntas. Muchas. Pero el centro está en que uno debe confiar en la palabra de Dios, porque lo que el hombre está tratando de hacer es algo que no lo va a llegar a ningún lugar. Siempre van a estar las interrogantes, pero siempre estará el Señor ahí como el único absoluto. Y cuando el Señor venga y se manifieste, ahora todo tendrá sentido y muchas teorías caerán, porque la única verdad es que, como dijo David, dijo el necio, no hay Dios. Pero también dijo David, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Debemos reconocer a un Dios creador que está obrando poderosamente a través de toda la creación. Así es. Sabias palabras, Miguel. El Señor te ha dotado de buen conocimiento, de buena sabiduría. Gloria a Dios. Alegrados por eso. Y nosotros acá, apreciado oyente, necesitamos que reflexiones un poco sobre tu humana manera de vivir, sobre la manera en que has administrado las cosas que Dios te ha dado, sobre que reflexiones sobre la forma en que has tú actuado para el medio ambiente, para la creación, para la tierra, para contribuir a las cosas del mar, de la naturaleza. El hombre, Miguel, ha dañado mucho a la naturaleza. La capa de ozono está siendo totalmente destruida por muchos químicos que el hombre está construyendo, elaborando y utilizando. Así que tengamos una reflexión para ello. Tenemos acá unos reportes de sintonía. Maribel Acosta de Las Nereidas, Brigitte Almas de Guarenas. Ella se encuentra en la calle Páez, allí tiene su peluquería cerca de la farmacia 2001, una chica esforzada y valiente. Así que, apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga, podamos ver a Dios cara a cara. Acuérdate, Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quizás te preguntes, ¿el camino para dónde, Miguel? Hay un canto que dice, vamos al cielo, Jesús nos espera. Ahí está nuestro camino. Ahí está el camino. Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros hoy no debemos tener miedo de acercarnos a Jesús, porque Dios nos creó, a su imagen y semejanza nos creó. Dios creó a la humanidad y nos dejó 3 regalos, como Miguel lo mencionó anteriormente, pero también
nos dejó deberes que cumplir. Dios creó el sábado para reposar y para descansar en Él. No porque Él necesitara descansar, porque Él es todopoderoso, sino para darnos un ejemplo a seguir, para que los honremos y lo glorifiquemos, no solamente en su santo día de reposo, sino siempre. Así que no tengamos miedo de acercarnos a Jesús. Hoy hay para ti una esperanza. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hermano Miguel. Como conclusión podríamos llegar entonces que hay que entregar nuestra vida a nuestro Dios creador. Mira, si Dios nos creó en una primera oportunidad, Él ha prometido recrearnos nuevamente. Así es. Aunque Él la llama la restauración de todas las cosas. Cuando Dios creó este mundo, lamentablemente el pecado se metió por ahí, se coló, y entonces dice la Biblia, Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán. Y por eso esta tierra se está degradando, el hombre la está destruyendo, pero Dios ha prometido una vez más restaurar todas las cosas, y no solamente la creación, el mundo, sino también a cada creyente, cada persona que busca hoy su nombre, que busca hoy hallar refugio en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy estás invitado a entregar tu vida al Señor, no seguir esperando, no seguir en dudas, no seguir en pensando será o no será, en indecisiones. Santiago dice, el hombre que duda es como las olas del mar, que son llevadas de un lugar al otro, no hay ningún provecho. No dudes, toma la decisión. Cristo tomó la decisión y tú también deberías tomar la decisión por Cristo Jesús, porque el tiempo de la redención está cerca. Amén. No te pierdas la próxima transmisión de tu programa En tu nombre comenzamos, este mismo día y en este mismo horario, con el nuevo folleto, el Génesis, lección número 2, la caída, donde tendremos como invitada a Elda Vera. No te lo pierdas y no dejes que nadie te lo cuente, sintonízalo tú mismo. Y recuerda, si deseas recibir el material digital del repaso de la lección, esta nueva lección, el Génesis, puedes comunicarte a mi número de WhatsApp 0416-621-5268 y estaré muy dichoso de atenderte. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti, y sus más fieles y amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.